Hola a todos, fotógrafas y fotógrafos. Soy Juanma Peral y hoy en Fotoinfo os traemos el análisis de un objetivo muy interesante, un objetivo alucinante para fotografía macro de pequeños sujetos. Hablamos de este Laowa 50 mm f2,8 macro que llega hasta 2x y lo vamos a comparar con un estándar en cuanto a objetivos macro para micro 4 tercios, para cámaras de Panasonic, Olympus y Blackmagic. Como es el Olympus 60 mm, los dos tienen focales muy parecidas, los dos son f2.8, los dos hacen macro, así que vamos a ver qué tal funciona cada uno de ellos. No os perdáis, eso sí, el final del vídeo donde vamos a ver la comparativa de calidad, qué tal es la fotografía que puedes lograr con cada uno de estos objetivos. ¡Vamos allá! Bien, ¿y por qué decimos que este objetivo de Venus Lens, que es el fabricante, aunque la marca es Laowa, es tan interesante? Porque es uno de los primeros que permite hacer macro a 2x, es decir, con una relación de 2:1. Tradicionalmente los objetivos macro solo llegaban hasta 0,5x y a finales del siglo pasado empezaron los macros 1:1. Yo he trabajado mucho, por ejemplo, con uno de Nikon. La focal de este es muy similar al de Nikon, este equivale a 100 mm en full frame. Para lograr más aumentos tenías que usar tubo de extensión o lentes invertidas. Es un buen sistema, sobre todo si quieres usar tu objetivo, y eso además es barato. Pero este Laowa dobla eso, llega hasta 2x y lo hace de una forma mucho más cómoda y más fácil que estar usando esos otros accesorios. El de Olympus, el 60 mm de Olympus, solo llega hasta 1x. Vamos a verlo con un ejemplo. Además, el objetivo cuenta con un diseño APO. Eso promete buena calidad. Un diseño APO significa apocromático, es decir, que elimina las aberraciones cromáticas que introducen otros objetivos. Venus Lens dice que mejora mucho la nitidez, la claridad y la precisión del color en las fotos finales. ¿Cómo es esta afirmación de real? Lo vamos a comparar al final con el objetivo de Olympus para que tú mismo puedas verlo. El objetivo de Laowa lleva un microchip y un motor incorporados, veis aquí los contactos. Eso permite controlar, por ejemplo, la apertura desde la cámara. De hecho, no tiene anillo de diafragma, no puedes cambiarlo en el objetivo. Y es algo que no tienen todos los objetivos de Laowa, el tema de llevar el microchip. Además de esto, vale también para, por ejemplo, tener los datos EXIF. Le pasa los datos EXIF a la cámara y así vas a poder ver con cuántos milímetros, con qué distancia, con qué diafragma has hecho la fotografía. También le dice a la cámara que está usando el enfoque manual, de forma que puedes usar las asistencias de enfoque que tienen las cámaras, como el focus picking o el aumento de enfoque. Mantiene el diafragma siempre abierto al máximo, a f2.8, lo que le ayuda a tener más luz a la hora, muy útil para ver mejor y a la hora de encuadrar, para el enfoque, por ejemplo, también viene muy bien conseguir tener el máximo de luz. Le dice la longitud focal a la cámara, por lo cual no tienes que meterlo a mano a la hora de estabilizarlo. Si quieres estabilizar el objetivo con una cámara que tenga estabilización, automáticamente le va a decir cuántos milímetros tiene y lo hace solo. Lo que no tiene es autofocus. En eso sí que gana el Olympus. ¿Vale? El Olympus sí tiene autofocus, pero yo suelo decir que es necesario, habría que preguntar, ¿es necesario tener autofocus cuando haces fotografía macro, sobre todo con tantos aumentos? Yo en los cursos suelo decir que no usen el autofocus para macro. Incluso si utilizas anillos de enfoque, etcétera, sin autoenfoque. ¿Por qué? Porque el autoenfoque, para cuando tienes tantos aumentos, digamos que va y viene mucho, muchas veces pierdes el sujeto y al final pierdes la foto. Entonces suelo recomendar usar enfoque manual, ajustar tú el enfoque o poner una distancia determinada y acercarte y alejarte tú al sujeto, ya sea con un rail de enfoque o directamente tú a pulso.
En cuanto al diseño y la construcción del objetivo 50 mm macro de la OWA, se ve muy sólido. Es de metal, como podéis ver. La construcción tiene 14 elementos en 10 grupos. 3 de ellos son elementos de ED, de elementos de baja dispersión, para conseguir mayor calidad. El diafragma tiene 7 hojas. Ya sabes que cuantas más hojas tiene, normalmente mejor son los puntos de luz desenfocados. Más redondos parecen. Si tiene pocas hojas, esos puntos se verán como polígonos en vez de como circulitos. El filtro que tiene es de 49 milímetros. Le puedes acoplar cualquier filtro que te venga bien, que tenga ese diámetro, eso sí. Y el anillo de enfoque es mecánico, no es electrónico. Así que cuando llegas al final, se para y suena. Bueno, espero que estés aprendiendo bastante con este vídeo sobre este objetivo para micro 4 tercios. Verás que tengo en mi canal muchos vídeos sobre este tipo de objetivos, sobre todo teleobjetivos y objetivos en general para micro 4 tercios. Espero que como digo, que te sea útil, y ya que estamos, ¿por qué no te suscribes? Suscríbete al canal y así podrás ver cuando aparezca el siguiente vídeo, te llegará directamente un aviso. Te suscribes y le das a la campanita. Venga, va, anímate, te espero un poco. ¿Ya? ¿Ya te has suscrito? Venga, pues ahora vamos a ver la prueba de campo. Bien, pues estamos haciendo la prueba de campo en la reserva de Azuqueca de Henares, un humedal muy bien conservado para observar aves, por ejemplo, está muy bien. Y en concreto en este refugio para insectos que tenéis aquí detrás, donde lógicamente vienen muchos insectos porque tienen muchos agujeros en los que poder nidificar y viene muy bien para hacer este tipo de fotos. Como decía, el objetivo no tiene enfoque automático, pero es algo que para macro no suelo recomendar. Es mejor acercarte tú al sujeto y alejarte, o usar un rail de enfoque. La distancia mínima de enfoque es de 13,5 centímetros. La de Olympus son 19 centímetros a 1:1. Este 13,5 a 2 por. Si quieres a 1 por, para hacer los mismos aumentos que con Olympus, serían 15 centímetros. Es más cerca que Olympus. Es una distancia muy pequeña porque además se mide no desde aquí hasta el sujeto, sino desde el sujeto hasta el plano del sensor. Con lo cual es una distancia muy, muy corta. Al ser la distancia de enfoque tan corta, es decir, que te tienes que acercar mucho al sujeto principal, si quieres tener un 1 por o 2 por, si quieres tener muchos aumentos en macro, este es un objetivo muy conveniente para hacer fotografía de sujetos pequeñitos, ya sean minerales, o animales que se dejen acercar y que no tengan miedo al ser humano. Por ejemplo, este refugio de insectos que veis aquí hay un montón de insectos a los que podemos fotografiar, sabiendo que te puedes acercar mucho sin que se asusten. Si necesitas fotografiar animales más grandes, estoy pensando en mariposas, ranas, lagartijas, por ejemplo, que no se van a dejar acercar a la distancia mínima de enfoque a la que puedes llegar, necesitas un objetivo con más focal, con más milímetros. Para eso necesitarías un 100 milímetros o un 150 milímetros. Pues desgraciadamente para macro tercios no hay ningún macro con distancias focales tan largas. Aunque Olympus tiene un 100 macro patentado en 2019 y que actualmente está en el roadmap, aún no se ha lanzado. Suponemos que lo harán a no mucho tardar. Y es una pena además que la OWA tiene un 100 milímetros que no está disponible para la montura micro 4 tercios, donde también llega a 2 por, además, mucho mejor. Solamente está para Nikon, para Canon, etc. Aunque lo puedes usar
con adaptadores de estas marcas. La distancia mínima para comparar de un 1:1 como el Nikon 105 milímetros, la distancia mínima de enfoque donde consigue el 1 por son 31 centímetros, bastante más lejos, puede estar más lejos del sujeto para hacer fotos. En cuanto a tamaño y peso, es un objetivo, como veis, muy pequeño y ligero. Si lo comparamos con objetivos APS-C o full frame, pues vemos la ventaja de micro 4 tercios, que donde son mucho más pequeños. El peso es de 245 gramos, unos 265, 20 gramos más con el parasol. El de Olympus son 200 gramos, pesa como 30 40 gramos menos. El de Nikon son 575 gramos. Como veis, pesa el doble que el de Olympus o este de la OWA. Una de las cosas que permite el Olympus, como tiene autofocus, es que puedes hacer apilado de enfoque automáticamente. Él se encarga de mover unos milímetros el enfoque hacia adelante y hacia atrás. Con el AOWA no se puede hacer porque no tiene autofocus, así que hay que hacerlo manualmente. Si quieres hacer apilado de enfoque, hay que hacerlo con un programa posterior. Y es más trabajo, obviamente, que hace cuando lo hace la cámara. La focal de 50 milímetros, que equivale a un 100 milímetros, además, está muy bien para hacer fotografía de otro tipo, para hacer todo tipo de fotos. Por ejemplo, retrato, interiores, porque es luminoso, es un 2.8, etcétera. Para hacer fotografías de animales más difíciles de acercar, por ejemplo mariposas, estoy pensando en mariposas, ranas, lagartijas, necesitarías un objetivo con mayor distancia focal. Este objetivo viene con un parasol, que como veis yo suelo llevar puesto porque te evita los reflejos si estás apuntando hacia el sol o si tienes la luz del flash que puede incidir. Aumenta por tanto el contraste en las fotos y además ayuda a protegerlo. El Olympus, una ventaja que tiene también es que está sellado contra los elementos. El de la OWA no lo está. Aunque como vemos tiene una buena construcción, es sólido, es de metal, pero no está sellado. Con lo cual, si lo vas a usar en condiciones de lluvia, mucha nieve, etcétera, puedes tener algún problema. Estamos en esta Rosaleda, donde he venido a hacer fotografías de macro para otras pruebas, cuando he hecho pruebas de teleobjetivos de Olympus, como el 300 mm f4 o el 100-400 mm, y también de Panasonic, como el teleobjetivo 100-400 mm. Con esos teleobjetivos podemos llegar a una magnificación de más o menos medio aumento, 0,5 por. Lo que estamos viendo, lo que estamos fotografiando se va a reflejar en la mitad en nuestro sensor. Con un objetivo como el OWA, que llega a 2 por, aquí no solamente vamos a poder hacer fotografías de la flor entera, que es lo que solía hacer cuando se explicaba las capacidades macro de los teleobjetivos, sino que vamos a poder acercar mucho más. De hecho, 4 veces más que con un teleobjetivo normal. Vamos a llegar hasta 2 por. Así que no solamente vamos a poder hacer la fotografía de la flor entera, sino también de detalles, de parte de una flor o de los bichitos, de los animales que viven y que se alimentan de la flor. Cuando hacemos fotografía macro con tantos aumentos, fijaos que en cuanto se mueva algo el sujeto o nos movamos nosotros, la foto va a quedar movida. Entonces es importante tener una buena velocidad de obturación, o si es un día en el que hay viento, eso puede ser un problema bastante grave, porque se va a mover. O sea, aunque nosotros no intentemos estar estabilizados, incluso pongamos la cámara en un trípode, el sujeto se mueve, con lo cual la foto quedará borrosa, quedará movida. Así que ante eso podemos hacer 3 cosas. Una, si queremos paralizar el movimiento, podemos esperar a que el viento pare, es una opción, hay que tener paciencia, para ser fotógrafos hace falta tener paciencia, así que es una buena opción. Otra cosa que podemos hacer es emplear un flash.
como este que veis aquí. El flash va a disparar a una velocidad muy alta y va a congelar el movimiento del sujeto. La tercera opción es, bueno, pues si queréis hacer una fotografía más artística, podéis hacer una fotografía a baja velocidad, que el sujeto salga movido y probad a ver qué tipo de fotografías conseguís de esa forma. A mí me gustan mucho ese tipo de fotos en el que el sujeto queda un poco movido y sobre todo cuando son colores muy llamativos creo que se producen buenos resultados. Bien, pues ahora vamos a ver lo que seguramente muchos de vosotros estáis esperando, la prueba de resolución del objetivo de la OWA 50mm f2.8 macro 2x. Vamos a ver qué tal es, sobre todo en cuanto a nitidez. Y lo vamos a hacer con este sujeto, una puerta que está como a 4 o 5 metros en un interior. Hacemos la fotografía en un trípode y además usamos el disparador electrónico para que no haya movimiento en la imagen. En primer lugar, quería deciros que estoy usando el software de Olympus Workspace, que no es el más rápido, no es el que normalmente uso para revisar y para editar mis imágenes, pero tiene la ventaja de que permite ver las fotografías en el modo de alta resolución con trípode. Este modo tiene el doble resolución que haciendo la fotografía normal. En el caso de la Olympus EM1, en lugar de tener una fotografía de 20 megapíxeles, se duplica la resolución tanto en ancho como en alto y pasa a ser una fotografía de 80 megapíxeles. Para las comparativas me gusta usarlo porque así exprimimos el máximo de calidad que puede dar el objetivo. Vamos a ver cómo es la resolución. Aquí tenemos el diafragma más abierto a f2.8 y vamos a poner, para poder compararlo, bien, ahora tenemos f4 a la derecha, f2.8 a la izquierda. Vamos a poner 1 a 1, de esa forma vamos a ver píxel a píxel la imagen, con el modo de alta resolución. Hay que esperar hasta que paren los circulitos, es decir, hasta que cargue la imagen para poder realmente verla bien. Si estás viendo esto en una pantalla, te recomiendo que vayas a la configuración de YouTube y lo pongas en modo 4K. Todos los vídeos que estoy subiendo los subo a 4K y para ver detalles como estos necesitarás realmente poder ver esa resolución. Si lo estás viendo en un smartphone, pues quizás sea mejor que sigas a la siguiente sección del vídeo y dejes esta parte para verlo después en una pantalla más grande donde puedas apreciar mejor las diferencias. Bien, pues como veis, a f4, que es la imagen de la derecha, tenemos un poco más de resolución, un poco más de nitidez que a f2.8, que es a la izquierda. Aquí lo tenéis. Vamos a aumentarlo si queréis. En algunos casos, para poder ver mejor el detalle, cuando la diferencia es pequeña, como es este caso, vamos a usar una ampliación aún mayor. En lugar de 1 a 1, en lugar de al 100%, vamos a ver la fotografía al 200%. Vale, aquí podéis ver que la imagen de la derecha, fijaos en este agujerito que tiene, la puerta, tiene más resolución en la parte de la derecha a f4 que a f2.8. Aquí también lo podemos apreciar. No vamos a ir a los bordes de la imagen porque yo ya lo he mirado detenidamente y la verdad los resultados son muy similares a lo que vamos a ver aquí en el centro. Entonces, por no haceros perder más tiempo, no vamos a ir a ver el borde de la imagen, al menos en la comparativa del objetivo contra sí mismo, a distintos diafragmas. Bien, pues como la imagen de la derecha tiene mejor resolución, es f4, vamos a dejarla y vamos a cambiar la imagen de la izquierda y vamos a ir comparando para ver si tiene más o menos calidad que la imagen que tenemos a la derecha, que es la de momento la de mejor resolución. Por tanto, a la izquierda vamos a poner ahora f5.6, la imagen de f5.6. Como veis, la resolución es un poquito peor que f4. Vamos a comparar algún punto más, ahí lo tenéis. Pero no se nota tampoco demasiada diferencia, es decir, este objetivo, el punto dulce de la OWA 50mm de este objetivo es a f4. Si queréis obtener el máximo de resolución,
la máxima nitidez que puede dar este objetivo estaría en f4. Si seguimos cerrando el diafragma, si a la izquierda ponemos la fotografía ahora a f8, veremos que empieza a notarse algo la difracción que producen las cámaras de micro 4 tercios. A partir de f8, f11, la imagen pierde bastante nitidez. Mirad, vamos a poner ahora f11 a la izquierda, a la derecha seguimos en f4. ¿Veis? Y ahora sí que se nota claramente que tiene mucha menor resolución, que pierde bastante calidad. Vamos a seguir cerrando el diafragma a la izquierda, ahora f16. Fijaos cómo pierde mucho. Vamos por último a f22. Por tanto, este objetivo, como muchos otros, como los que casi la mayoría de los que usáis en micro 4 tercios, conviene no cerrar el diafragma al máximo. En este caso es f22. Conviene no cerrar el diafragma más allá de f11. Si en algún caso necesitáis un diafragma mayor para conseguir más profundidad de campo, teniendo en cuenta que es un objetivo macro y por tanto tiene poca profundidad de campo, bueno, pues lo podéis hacer si no queda otro remedio, pero sabéis que vais a perder resolución, como la que vemos ahora. Si queréis vamos a comparar alguna otra parte de la imagen para que no sea siempre el centro. Pues por ver otro punto, si queréis, vamos a probar en la parte de arriba, donde está este clavito, por ejemplo. Se aprecia claramente que a este diafragma, a f22, es un diafragma muy cerrado. Tenemos el problema de la difracción y por tanto tenemos mucha menor resolución en la imagen de la izquierda, f22, que a f4 en la derecha. Vamos a comparar, si queréis, entre f2.8, vamos a dejar a la izquierda en vez de f4, vamos a dejar a f2.8 y a la izquierda vamos a ir cambiando el diafragma también, para saber un poco cuál es. Si hemos visto que f4 es el punto dulce, que es este, la mejor resolución que podemos tener con este objetivo, para ver dónde estaría el rango en el cual empieza a no ser aconsejable cerrar más el diafragma. Por tanto, vamos a poner la foto a f2.8 a la derecha y vamos a empezar, por ejemplo, con f5.6 a la izquierda. Como veis, no hay mucha diferencia entre las dos, entre f2.8 y f5.6, un poquito más de nitidez quizá a f2.8, pero no demasiada. Vamos a aumentar un poco más al 200% para ver si lo podemos ver más claro. Ahora vamos a poner a la izquierda, vamos a ir cerrando el diafragma. Si ahora está en f5.6, vamos a ver la fotografía a f8. Y a f8 podemos ver claramente como sí que tiene menos resolución a f8 que a f2.8. Y si vamos cerrando el diafragma, pues ya, como hemos visto antes, irá cada vez peor. Cada vez tendrá menos calidad la fotografía. Por tanto, f4 es el punto dulce, el mejor diafragma si quieres sacar el máximo de calidad del objetivo, de la agua. Y el rango más aconsejable sería entre 2,8 y f5.6. Es decir, si necesitas una fotografía en la que hay poca luz, la haces a 2,8 sabiendo que la calidad es casi la misma que f4. Y si tienes demasiada luz, lo puedes cerrar un paso más a f5.6. A partir de f8, como veis, ya vamos a perder mucha nitidez en la imagen. Y ahora vamos a comparar la calidad del objetivo de la OWA 50 mm macro versus la calidad que ofrece el 60 mm macro de f2.8 también de Olympus. Como tiene un poquito más de aumento, 60 mm versus 50 mm en el caso de Olympus, lo que he hecho ha sido retirarme un poco a la hora de hacer la fotografía, siempre con trípode, con disparador electrónico para evitar que quede trepidada, que quede movida, y vamos a ver la diferencia de calidad entre ambos. A f2.8 vamos a ponerlo a resolución 1:1, donde vamos a ver píxel a píxel cómo queda la foto final. Creo que se ve claramente que el objetivo de la izquierda tiene más nitidez que el de la derecha. Voy a igualar para que se vea más o menos lo mismo ahí. Como decía, a f2.8 está claro que el objetivo de la izquierda tiene más nitidez que el de la derecha. En la parte de abajo, de debajo de la imagen también se ve. Yo creo que aquí no hace falta llegar al 200% porque a 100% ya se ven las diferencias en cuanto a nitidez y lo veis también bastante claro. Vamos a poner ahora los dos objetivos a f4. Primero el de la izquierda, compararlo con f4 el de la derecha. ¿Cuál pensáis que es cada uno? ¿Cuál pensáis que es el Olympus y cuál el AUWA? ¿El Olympus el de la izquierda? ¿El Olympus el de la derecha? A f4 también se ve que la nitidez en este objetivo de la izquierda es mayor. A f4 también se ve que la nitidez en el objetivo de la izquierda es mayor, no solo en el centro, sino también en los bordes de la imagen. Vamos a compararlos a f5.6.
A f5.6, como veis, la cosa es igual e incluso el objetivo de la derecha tiene un poquito más de nitidez que el de la izquierda. Vamos a compararlos a f8. Y a f8 vuelve a tener más nitidez el objetivo de la izquierda. Os he preguntado antes cuál pensáis que es cada uno y aquí quizá os sorprendáis, porque el objetivo de la izquierda, que tiene más nitidez en f2.8, f4, f5.6 están prácticamente igual, y a f8 vuelve a tener más nitidez. El objetivo de la izquierda, el que tiene un poquito más de resolución, más de calidad, es el Laowa. El Laowa tiene más resolución que el Olympus. Hay que decir que estamos viendo la fotografía ampliada píxel a píxel y además hecho con el modo de alta resolución, es decir, con 80 megapíxeles. Y si no lo amplías tanto, no se va a apreciar tan claramente como lo que estamos viendo. Pero sí que, si necesitas sacar el máximo de calidad, puedes ver que la Laowa ofrece más nitidez, mayor resolución que el objetivo macro de Olympus. Bien, pues si hablamos de precios, el objetivo Laowa Macro 2x de 50 mm cuesta unos 500 euros. Lo podéis encontrar ese precio en su página web. El del Olympus es similar, son también 500 euros más o menos. Pongo los links debajo en la descripción, de tal forma que si queréis podéis ver el precio actual, a cuánto está ahora mismo en el mercado. Si lo comparamos con objetivos de focal similar, que sean macro de 50 a 100 milímetros, veremos que la diferencia no solo es de tamaño y de peso, sino también de precio. El Nikon 105 mm f2.8 macro cuesta unos 800 euros aproximadamente. El Canon 100 mm f2.8 cuesta 900 euros, pero es el de la montura F. Ha salido uno nuevo para la montura RF, para las cámaras mirrorless, que se ha ido de precio, 1.600 euros aproximadamente. El Sony 90 mm f2.8 macro, pues también, como 900 o 1.000 euros, algo así. Como veis, la diferencia en objetivos en micro 4 tercios para focal similar no solamente es que sean más pequeños, más ligeros, sino también en el precio. Son significativamente más baratos en muchas ocasiones. Bien, pues aquí llegamos al final del análisis, de la revisión del objetivo. Te voy a recomendar con unas conclusiones claras y recomendaciones para cuándo sería mejor este objetivo, cuándo sería mejor el de Olympus. Pero antes de eso me gustaría decirte que si este vídeo te está siendo útil, si estás aprendiendo, tómate el tiempo, por favor, de echar un vistazo a la página de Buy Me a Coffee. Ahí nos podemos tomar una caña virtual, hablar de fotografía, estarás apoyando a este canal y estarás apoyando que sigamos subiendo vídeos de este tipo. Vamos ahora, como decía, a las recomendaciones. ¿En qué es mejor el Laowa 50 mm macro que el Olympus? En primer lugar, en la capacidad macro. Este llega a 2x, mientras que el Olympus solo llega a 1x, como hemos dicho, es bastante más. Y si quieres hacer fotografías de sujetos que están muy cercanos, de sujetos que se pueden acercar mucho, que son muy pequeños, este objetivo es más indicado. El precio es similar, en eso no hay apenas diferencias, pero sí que también tiene un poquito más de calidad. En calidad es un poquito mejor el de la Laowa que el Olympus. ¿En qué gana el Olympus? Bueno, pues en primer lugar en autofocus. El de la Laowa no tiene autoenfoque. Si necesitas el autofocus, el de Olympus sí lo trae. Como hemos dicho, para fotografía macro no es algo que tampoco valga mucho realmente, porque es mejor acercarte al sujeto o usar un trípode con un rail de enfoque, por ejemplo, pero para otro tipo de fotografía, quizá macro, te puede venir bien. ¿Qué más? Bueno, pues el de Olympus está sellado, con lo cual si vas a hacer fotografías en condiciones extremas, bajo mucha lluvia, en la nieve, etcétera, sabes que va a aguantar más esas condiciones climáticas que el de la Laowa. Y en cuanto al peso, el de la Laowa pesa 40-45 gramos más, pero eso apenas es significativo. 45 gramos es lo que pesan dos pilas alcalinas, así que prácticamente es lo mismo. Pues hasta aquí llega la revisión, como decía. Esperamos que te haya interesado, que hayas aprendido algo sobre macrofotografía, sobre este objetivo y el de Olympus, y que te suscribas al canal. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para que te avise YouTube cuando volvamos a subir un vídeo sobre fotografía. ¡Hasta luego!